El día de hoy abordaremos el portafolio número 5 de análisis matemático de ecuaciones diferenciales. Presenta Luciana García y Human Uriel. En nuestro índice tendremos los temas que abordaremos en esta presentación, que será en la introducción de ecuaciones diferenciales, su clasificación, y como métodos de resolución veremos variables separables y homogéneas, diferenciales exactas y edos lineales de primer y segundo orden. Antes de arrancar, debemos saber qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas, es decir, que no buscamos solo un número como solución, sino una función que cumpla con esa relación. Ahora vamos a la clasificación de estas ecuaciones diferenciales. Podemos clasificarlas por dos grandes grupos, el orden y la linealidad. El orden de la ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Por ejemplo, como se ve, la derivada de la izquierda es la de primer orden, porque es la primera derivada, mientras que la de la derecha es la segunda derivada, por ende, de segundo orden. Al aumentar la derivada, aumenta el orden de la e. Después tenemos la linealidad. Una ecuación diferencial es lineal si cumple estas tres cosas. La función incógnita y sus derivadas aparecen elevadas a la primera potencia, nada más, no se multiplican entre sí y no están dentro de ninguna función no lineal, como puede ser senos, exponenciales, logaritmos o etcétera. Ahora abordaremos las soluciones de una ecuación diferencial. Tenemos 5 tipos de soluciones. La paramétrica es aquella en la que la solución se expresa mediante parámetros en lugar de una función despejada directamente. La general es el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial. La singular es una solución válida que no pertenece a la familia de soluciones generada por la solución general. La implícita es aquella en la que la relación entre las variables está dada por una ecuación sin despejar explícitamente la función incógnita. Y la particular es una solución que se obtiene a partir de la solución general al fijar valores específicos para las constantes. Ahora veremos el método de variables separables. Este método se aplica a ecuaciones diferenciales de primer orden y consiste en separar a ambos lados de la igualdad las funciones de las respectivas variables para luego integrarlas, y finalmente, de ser posible, despejar y. Por otro lado, tendremos el método de sustitución para ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación diferencial es homogénea cuando puede representarse de la siguiente manera. El método de sustitución consiste en un simple cambio de variable al encontrarse con la estructura anterior. Esto la convierte en una candidata apta para el método de variables separables utilizando la nueva variable para luego volver a las originales. Ahora pasaremos a un ejemplo de sustitución. Partiendo de la siguiente edo, usaremos el cambio estándar que es y igual a b por x y lo derivaremos para luego reemplazar en la edo y despejar, quedando x por derivada de b en función de x igual a 1. Aplicando el método de variables separables, nos queda que la derivada de b es igual al diferencial de x en función de x. Integrando a ambos miembros tendremos que b es igual al logaritmo natural de x más c. Con b despejada podemos volver a las variables originales x e y. Así que, sabiendo que b en el cambio estándar es igual a y sobre x, reemplazamos y despejamos. Y sobre x es igual a logaritmo natural de x más c, y para despejar la variable, multiplicamos x a ambos miembros. Ahora vamos a un método un poco más largo, el de exactas. Una edo de primer orden podemos escribirla en la forma diferencial como m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Si estas dos funciones, m y n, que componen la edo, tienen derivadas parciales iguales respecto a la variable que no las acompaña en el diferencial, por ejemplo, m en este caso está acompañada por diferencial de x, por ende la derivada parcial de y con n al revés. Si estas dos son iguales, podemos decir que cumplen el teorema de Clairaut. ¿Y qué quiere decir esto? Una vez comprobamos que se cumple el teorema de Clairaut, podemos concluir que la edo es la ecuación de un campo vectorial que no es más que el gradiente de una función, por lo que existe una función cuyo gradiente representa a este campo vectorial. Vamos a verlo en un ejemplo. Partiendo de la edo que se muestra en pantalla, identificamos m y n. Luego verificamos la existencia del teorema de Clairaut. Por ende, derivamos parcialmente m en función de y n en función de x. Una vez obtenido esto y
determinando que sí se cumple el teorema, tenemos que encontrar esa función. ¿Cómo lo hacemos? Integramos m o n en función del diferencial que lo acompaña. En este caso vamos a integrar m. La integral nos va a dar esa función, pero ¿qué ocurre? El más c no es un número nada más, es un número que depende de i porque no sabemos en su totalidad cómo está compuesta esta función, por ende tenemos otra incógnita ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar esa g. ¿Cómo lo hacemos? Derivamos parcialmente respecto a i la función que tenemos. ¿Para qué? Para igualarlo con n, porque sabemos que n ya es la derivada parcial respecto de i de la función que estamos buscando. Una vez lo obtenemos que la derivada es x más g', porque no conocemos el valor de g, y lo igualamos al valor de n. Esto nos muestra la igualdad que podemos ver en pantalla. ¿Y qué ocurre? Acá lo que tenemos que ver es qué es g'. Las dos x se van, son iguales en ambos miembros y podemos ver que g' es igual a 2 por i. Una vez descubierto g', tenemos que encontrar g, que no es más que la integral de g', por lo que concluimos en que g de i es igual a i cuadrado. Una vez obtenido este valor, lo único que tenemos que hacer es acoplarlo a la solución que teníamos anteriormente. X cuadrado más xy más y cuadrado es igual a c, resultando así en la solución de la EDO. Ahora podemos pasar a las ecuaciones lineales de primer y segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de primer orden la entendemos como una EDO que es de primer orden, o sea, su derivada mayor es de y', y es lineal en la función incógnita y su derivada. Tiene usualmente la estructura que se muestra en pantalla. En el método de factor integrante, el objetivo es encontrar una función mu de x llamada factor integrante, tal que mu de x por la derivada de y en función de x más p de x por y se convierta en la derivada del producto de mu de x por y, siendo que mu de x es igual a Euler elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Por otro lado, en el método de variación del parámetro, la solución general es y sub h es igual a c por Euler elevado a menos la integral de a de x por el diferencial de x. Lo que propone este método es hacer que la constante c varíe, por lo que la constante ahora queda en función de x. Ahora vamos con un ejemplo de variación del parámetro. Partiendo de la ecuación diferencial y' más i igual a Euler a la x, primero identificamos p y q, donde p de x es igual a 1, el número que acompaña a la i, y q de x es igual a Euler a la x, el término que está a la derecha del igual. Luego resolvemos la homogénea, igualando a 0 i' más i. Separo las variables, por lo que nos queda diferencial de y sobre y igual a menos diferencial de x. Esto, con variables separadas ya, tenemos que integrarlo, quedándonos el logaritmo natural de y, que es igual a menos x más k, la constante de haber hecho la integral. Luego despejamos y, quedándonos y de h, nombramos ahora y como y de h, igual a c por Euler a la menos x. ¿De dónde sale el c? Cuando nosotros despejamos el logaritmo natural y nos queda el menos x más k, todo eso elevado a por Euler, la constante k la separamos por reglas del producto en la potencia y convertimos ese número que es Euler a la k, que sigue siendo una constante, en la constante c, para cambiar la nomenclatura y darnos cuenta de que es un número distinto, pero sigue siendo un número. Luego proponemos que c deja de ser constante y se convierte en c de x. Una vez hecho esto, derivamos, por lo que y nos queda igual a c de x por Euler a la menos x y y' nos queda a c' de x por Euler a la menos x menos c de x por Euler a la menos x. Estos dos valores los reemplazamos en la EDO que teníamos inicialmente y despejamos c', quedándonos que c' de x es igual a Euler a la 2x. Con esto solo nos queda encontrar el valor de c de x, por lo que integro el resultado que nos quedó de c' y así resolvemos, obteniendo que y es igual a 1 sobre 2 por Euler a la x. Ahora pasamos a las ecuaciones lineales de segundo orden. Estas tienen la siguiente forma, donde vemos la suma de y prima y prima prima, acompañadas todos por una función dependiente de x, igual a otra función dependiente de x, donde la incógnita de la función es si y
aparecen derivadas hasta el segundo orden, como vimos, y prima aparecen linealmente y los coeficientes dependen solo de la variable independiente. Ahora podemos ver sus métodos de resolución. Tenemos dos, el coeficiente indeterminado y la variación del parámetro, como vimos antes. El de coeficiente indeterminado se usa cuando la ecuación tiene coeficientes constantes y g de x es una función simple, como polinomios, exponenciales, senos y cosenos o combinaciones entre ellas. El de variación del parámetro se utiliza cuando el método de coeficientes indeterminados no aplica o g de x es una función más general, o se busca un método válido en más casos. Ahora vamos a ver un ejemplo de coeficiente indeterminado. Partimos de la función y' menos i' menos 2i igual a Euler a la x. Primero tenemos que plantear la ecuación característica, donde r' es r cuadrado, i' es r cuadrado y 2 y lo prestamos como 2i como un 1. Igualamos a 0, por lo que nos queda r cuadrado menos r menos 2 igual a 0. Y de ahí tenemos que obtener los valores de r. Podemos, en este caso, hacer báscara, factorizar, como uno prefiera, y obtenemos los valores. El primero es r igual a 2 y el segundo es r igual a menos 1. Ahora tenemos que encontrar la solución, la primera solución, IH, I sub h. Esta es igual a C1 Euler a la Rx, R1, que en este caso es 2, por ende es 2x, más C2 por Euler elevado a la R2, que en este caso es menos 1, menos x. Una vez obtenido esto, ahora tenemos que buscar I sub p para encontrar la solución particular y así construir la solución general. El término no homogéneo de donde partimos es Euler de E de x, que lo expresamos como I de p es igual a número por Euler a la x. Ahora calculo todas las derivadas primera y segunda. Y' de p igual a por Euler a la x y I' de p igual a por Euler a la x, porque es un producto por Euler a la x, la derivada de Euler a la x es Euler a la x y nos va a quedar siempre así. Luego de eso tenemos que reemplazar estos valores en la ecuación original que teníamos, i' menos i' menos 2i, tomando esas i como i de p que calculamos recién. Por último, tenemos que encontrar, una vez reemplazado a, despejamos y obtenemos el valor de a. En este caso es menos 1 sobre 2. Luego lo reemplazo para obtener i de p. Entonces sabemos que i sub p es igual a menos 1 medio de Euler a la x. Ya obtenido esto, tenemos todas las piezas para encontrar la solución general de la EDO. Tenemos I sub h y I sub p. Por ende, sabemos que I es igual a I sub h más I sub p, por lo que reemplazando estos valores obtenemos que I es igual a C1 por Euler a la 2x más C2 por Euler a la menos x menos 1 sobre 2 por Euler a la x, obteniendo así el resultado. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias por escuchar.